Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. En el primer libro de la Biblia, que es Génesis, o en hebreo Berechit. Ya para que tomen sus Biblias, cuadernos, lápices y tomen apuntes. Bueno, para recordar el capítulo, hoy nos corresponde el capítulo 30 del libro de Berechit. Para recordar, en el capítulo 29, los últimos versos de este capítulo nos dieron a conocer los nombres de los hijos de Lea. Y nosotros vimos que cada nombre de estos descendientes de Jacob muestran una sombra de lo que sería Israel, o sea, el pueblo de Israel, en su vida como pueblo. Desde que entran a Misrayim o a Egipto, ya donde son afligidos, Dios miró, Dios oyó, Dios se unió a ellos, el Pesach, salen de Egipto y alaban al Todopoderoso cuando cruzan el mar muerto, el mar rojo, perdón, el mar rojo. Entonces, en eso quedamos y ahora continuamos con este resumen. Recordar que los nombres de las 12 tribus muestran el futuro de Israel. Entonces damos comienzos al capítulo 30, verso 1. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Bueno, lo primero, Rachel era estéril, ¿ya? Tenía envidia de su hermana o sentía celos de ella porque no daba a luz. ¿Qué quería Raquel con esto? Quería que Jacob orara por ella para que el Todopoderoso le diera hijos. Y cuando dice dame hijos o si no me muero, lo que se podría decir que quiere decir es que soy como una mujer muerta, ¿ya? El tema de tener hijos siempre ha sido muy importante para la mujer, ¿ya? Las culturas o en estas sociedades de estos tiempos, cada hijo era como un ladrillo que iba formando este hogar y ayudaba en las labores a sus padres. O sea, entre más hijos, mejor era el trabajo de un hogar. Verso 2. Y Jacob se enojó contra Rachel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces Jacob comprende que no depende de él que Raquel tenga hijos, pero porque él ya tiene que haberle orado al Todopoderoso para que Raquel fuera fecunda, ¿ya? Verso 3. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Entonces, Raquel le da como concubina a su sierva Bila, ¿ya? Para que ella pudiera tener hijos, ya que Lea le estaba dando hijos a Jacob. Y cuando dice que ella dará luz sobre mis rodillas, lo que quiere decir es que ella criará a los hijos de Bila como se cría un hijo, como si fuera de ella sobre sus rodillas. Y el Todopoderoso, todo esto lo estaba encaminando ya para que Rachel pudiera construir su propia familia y su propio hogar, ya siendo ella estéril. Y que desde estas 4 mujeres iban a nacer las 12 tribus de Israel. Verso 4. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Entonces Jacob consumó el matrimonio con Bila. Verso 5. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Bila queda embarazada y parió Bila un hijo para Jacob. Verso 6. Dijo entonces Rachel:
Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. ¿Ya? La palabra Dan es la palabra H1835, para que usted la anote donde está tomando apunte, en su tablita que le enseñé a los comienzos de este estudio. Ya, la palabra Dan es la palabra 1835. ¿Qué significa? Significa juez, gobernar, juzgar. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos el capítulo anterior que cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel, por medio de Moisés, cuando corta con esa vara especial, cuando corta el Mar Rojo con esa vara especial del Todopoderoso, ya pasan este mar, es como si hicieran una purificación, una tevilá o un bautismo, ya pasando estas aguas, y alaban al Todopoderoso. Y ahora ya estando, ya haber cruzado, están en el desierto, y Dan, entonces Dan es una sombra, al andar en el desierto. ¿Y qué hizo el Todopoderoso? Dios juzgó la rebeldía del pueblo. ¿Ya? Dios juzgó la rebeldía del pueblo porque siempre cuando anduvieron en el desierto andaban reclamando por todo. Entonces, ¿qué le dice el Todopoderoso cuando los juzga? De esta generación no entrará nadie a la tierra prometida, sino los que nazcan de esa generación nueva que va a nacer. Entonces, para que anoten en su cuaderno el capítulo anterior, hicimos una tabla, ¿ya? Donde anotamos el nombre del hijo, anotamos la fecha, cuántos años tenía Jacob, en qué año nació el hijo, cuántos años vivió, ¿ya? Entonces yo les voy a dar los datitos y ustedes lo anotan en su cuaderno o en su hoja, donde estén tomando el apunte. Ya yo no se los voy a hacer en la pizarra para que ustedes detienen el video, anotan, vuelven y van anotando, ¿ya? Entonces, dice que Dan nació en el año 2198. Él vivió 120 años. En tanto, la fecha de muerte de Dan es el año 2318. Él vivió 80 años en Mitzrayim y nació cuando Jacob tenía 90 años. ¿Ya? Perfecto. Ustedes entonces lo anotan en su tablita, bien ordenado, bien bonito. Continuamos. Verso 7. Concibió otra vez Bila, la sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces, Bila es fecundada otra vez y da a luz el segundo hijo a Jacob. Verso 8. Y dijo Rachel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Qué significa Neftalí? Y la palabra Neftalí es la palabra H5321, ya del diccionario Strong. ¿Y qué significa? Significa lucha, retroceder, insistir, igualar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sombra de Neftalí? Que Dios hizo prevalecer al pueblo de Israel en el desierto contra sus enemigos. ¿Como contra cuál enemigo? Como contra Amalek, cuando atacó al trono del Todopoderoso. El arca, que es la presencia, el trono de la presencia de Dios acá en la tierra, ¿ya? Entonces, este Amalek, que es hijo, o sea, nieto de Esaú, porque es hijo de Elifaz, que es hijo de Esaú, él lo ataca. Entonces, prevalece Israel sobre él, y además de este verso hay dos interpretaciones, ¿ya? Una de estas interpretaciones que se hace es que dice así: muchas molestias he causado a Dios para ser igual a mi hermana, y él ha estado de acuerdo conmigo. Y otra interpretación es esta: mucho he orado a Dios
y fue correspondida igual que mi hermana, ya porque aquí Raquel ya empezó a tener hijos, o sea, la sierva, pero es como si fueran hijos de ella, porque lo que es de la sierva es de ella, ¿ya? Entonces, tomen nota, el nacimiento de Neftalí es el año 2195. Neftalí vivió 132 años. Entonces, si nosotros sumamos el 2195 más 132, nos da la fecha de muerte, ¿ya? Que es el año 2327. Y él, o sea, Neftalí, vive 89 años en Egipto. Y Jacob tenía 87 años cuando nace Neftalí. Verso 9. Continuamos en el verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Entonces, Lea le da a su sirvienta Silpa como esposa. Verso 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. ¿Ya? Entonces, a Silpa le nace un hijo para Jacob. Verso 11. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Entonces, la palabra Gad es la palabra H1409. ¿Qué significa? Significa fortuna, ventura, distribuir. ¿Ya? Esos son los términos, los significados de la palabra Gad. Entonces, la sombra de todo esto es que cuando ingresan a la tierra prometida, ya vienen diferentes ejércitos que Israel tiene que derrotar, ¿ya? Entonces, esto equivale a Gad, ¿ya? Como un ejército que acomete, se distribuye y ataca, ¿ya? Eso es el tiempo de ya estando la tierra prometida y cuando tuvieron que pelear con los diferentes ejércitos o naciones que habitaban la tierra. Fecha de nacimiento de Gad, para que tome nota, el año 2196, Gad vive 125 años. Entonces, y la fecha de fallecimiento es el año 2321. Vivió en Egipto 83 años y Jacob tenía 88 años cuando nació Gad. ¿Ya? Eso datito para que ustedes lo anoten en su tabla. Verso 12. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Entonces, Silpa concibió nuevamente y parió su segundo hijo a Jacob. Verso 13. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. La palabra Aser es la palabra 833. La palabra Aser es la palabra 833. H833. ¿Por qué se la anoto? Porque acá el nombre es diferente a lo que suena los otros nombres, como suena en español o como están transliterados al español, es su nombre, ¿ya? Pero acá el nombre en hebreo es Acher. Acher, ¿ya? Ese es el nombre. Para que lo ponga en su Biblia, arribita donde aparece la transliteración al español, le pone Acher, ¿ya? ¿Y qué significa el nombre Acher? Acher significa ser o estar recto, correcto, estable, feliz. ¿Ya? Esos son los significados. Entonces, ¿qué sombra nos puede dar este nombre de Acher?
la sombra que nos da es que en este periodo es el momento más glorioso de la monarquía de Israel, ¿ya? El tiempo del rey Salomón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de Salomón es tiempo de estar feliz y ser feliz, ¿ya? Porque el reino ahí tenía mucha gloria, mucha abundancia, mucha tranquilidad, porque el rey Salomón se había dedicado a combatir con estos reinos que existían a su alrededor y los había derrotado a todos, y todos servían tributo al rey. Y entonces, para que tomen nota, el año de nacimiento de Acher es el año 2197. Los años de vida de Acher es 123 años. Y el fallecimiento es el año 2320. Él vive 82 años en Mitzrayim y Jacob tenía 89 años cuando nace. Continuamos. Verso 14. Fue Reubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Rachel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. La palabra mandrágoras es la palabra H1736, es la palabra H1736 y es en hebreo dudaim, ¿ya? Ese es el nombre de las mandrágoras en hebreo, ya se traduce como mandrágoras. Entonces, ¿cuál es el significado? El significado es con hervidor o canasta, pero es por su forma que se le da este significado, ¿ya? Entonces, a imaginar una forma de una canasta, una forma de un hervidor, y estas se dicen que este fruto o esta planta se utilizaba como algo afrodisíaco o para alimentar la fertilidad. O sea, esas propiedades tenía estas mandrágoras de lo que se está hablando. Aunque no se sabe con exactitud qué era, pero se dice que era como un jazmín o como unas manzanitas pequeñas rojas, ¿ya? Y el que las encuentra es Reubén, y estas mandrágoras no era fácil encontrarlas, ¿ya? Por eso Raquel no iba ella a buscarlas y traerlas y comerlas, no, era un fruto que no era de fácil acceso o no se daba fácilmente en esos lugares, sí que no se podía obtener así. Entonces Reubén se la llevaba a su madre, ya que a él le gustaba ver a su madre feliz, y como era feliz Lea teniendo hijos para Jacob, ya eso le causaba bastante felicidad. ¿Y qué hizo Raquel al verlas? Raquel al verlas deseó comerlas, ¿ya? Deseó comerlas y la ansiaba y va donde Lea a pedirle estas mandrágoras que había traído Rubén. ¿Y qué le propone? Cuando Lea le dice que no, ella le propone cambiarle las mandrágoras por su marido. Entonces Lea acepta el favor que le está haciendo Raquel y Jacob duerme con Lea por gracia de Raquel. Y bueno, al parecer que en este periodo lo que está narrando acá es que Raquel tenía el tiempo de Jacob, o sea, Jacob estaba en estos días con Raquel, habitando con Raquel. ¿Por qué? ¿Por qué se puede deducir esto? Porque aquí hay una negociación, ¿ya? Y es aquí donde Lea hace una transacción con Raquel para obtener a Jacob. Continuamos, verso 15. Y ella respondió:
es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar mis mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Entonces, ya vimos que en este momento Jacob estaba con Raquel y, bueno, ¿qué hace Lea? Hace la negociación y se lleva a Jacob. Y se dice en los comentarios que Raquel, por haber menospreciado de haber estado con Jacob, ¿ya? Ella como que se le quita el derecho de haber sido sepultada con Jacob en la cueva de Macpela, o en la cueva doble, o en la cueva de dos, donde hemos visto que se sepultaron a los patriarcas, a Abraham, a Sara, a Isaac, ¿ya? A Débora. Entonces, eso fue lo que se dice que pasó con Raquel, ¿ya? Y al ver intercambiado esto, perdió ese mérito de haber estado con su esposo en la sepultura. Verso 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Entonces Lea sale al encuentro de Jacob y le dice que tiene que venir a dormir, tienes que venir a dormir conmigo, pues te he arrendado por las mandrágoras de mi hijo. Continuamos, verso 17. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces, el Todopoderoso considera el mérito de Lea de procurar tener más hijos, ¿ya? Los que serían los progenitores de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Entonces es un gran mérito de Lea que haya querido estar con su esposo. Verso 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. La palabra Isacar es la palabra 3485. Isacar es la palabra H3485. Y el nombre de Isacar en hebreo es Yisashar. Yisashar. Ya, para que lo anote en su Biblia. Yisashar. Entonces, Yisashar. ¿Y qué significa Yisashar? Significa recompensa. Entonces, él traerá una recompensa. Entonces, ¿qué sombra podemos ver con esto de Yisachar? La recompensa de que Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel. Entonces, para que tomen nota, la fecha de nacimiento de Yisachar es el año 2197 y vivió 122 años y murió en el año 2319. Jacob tenía 19 años y vivió en Egipto 81 años, ¿ya? Entonces 81 años vive en Egipto. Verso 19.
Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. El sexto hijo a Jacob. ¿Ya? Entonces Lea queda embarazada. Lea queda embarazada y le da el sexto hijo a Jacob. Verso 20. Y dijo Lea: Dios me ha dado buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. La palabra Zabulón es la palabra H2074. La palabra H2074. Zabulón. En hebreo es Zebulón, ¿ya? Con V. ¿Y qué significa Zebulón? Zebulón significa habitación, residir, encerrar, cercar. Bueno, entonces, ¿qué podemos representar o cuál es la sombra de este nombre? Es el periodo en que Israel habita en la tierra dada por el Todopoderoso. El nacimiento de Zabulón es en el año 2196. Él vive 114 años. Su fecha de fallecimiento es el año 2310. Él vivió en Egipto 72 años y Jacob tenía 88 años cuando nace Zebulón. Continuamos, verso 21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Entonces, ¿qué significa la palabra Dina? Y el número de del nombre Dina es H1783. H1783. Dina. Termina con una H al final, ¿ya? En su transliteración a la española aparece sin esa H. Yo les doy los números Strong porque ustedes lo pueden buscar en su diccionario Strong. Puede ser descargado de internet o lo pueden comprar en papel físico. Ya es importante que lo tengan porque vamos revisando las palabras y su significado. Entonces, tenemos que Dina, ¿qué significa Dina? Significa justicia, ¿ya? Y, ¿qué se dice? Se dice que Dina es gemela con Zabulón, ¿ya? Entonces, se dice que nacieron en el mismo parto, ¿ya? Y, esposa, si me puedes leer el libro de los Jubileos, el capítulo 28, el verso 23. Fue Jacob de nuevo a ella, que concibió y parió a 2, hijo e hija, poniendo al hijo Zabulón y a la hija Dina. El 7 del mes séptimo del año sexto del cuarto septenario. Gracias. ¿Ya? Entonces, el libro de los Jubileos nos está diciendo que son gemelos, que nacieron en el mismo parto, o sea, nos corrobora, ¿ya? Y, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque el verso dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y no dice engendró, solamente dice dio a luz, ¿ya? Entonces, por eso podemos concluir que eran gemelos, ¿ya? Otro punto acá, notar que en aquella época se comenta que cada esposa vivía en su tienda y el esposo escogía con cuál él pasaba la noche, ¿ya? A la que él visitaba, a la que él deseaba.
Continuamos, verso 22. Y se acordó Dios de Rachel y oyó Dios y le concedió hijos. Entonces Dios tomó... Perdón, lo voy a leer de nuevo. Entonces, verso 22. Y se acordó Dios de Rachel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces, Dios toma nota de la petición de Raquel y le concede lo que estaba pidiendo. O sea, deja de ser estéril y ahora abrió ya su matriz. Esposa, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 31, el verso 18 al 20, por favor. Y Lea de nuevo fue preñada y dio a luz para Jacob 2 hijos y una hija. Y estos son los nombres: Yisahar, Zebulón y su hermana Dina. Y Rachel aún era estéril en aquellos días. Y Rachel oró a Yahweh en ese tiempo, y ella dijo: Oh Yahweh, el Elohim, acuérdate de mí y visítame, te suplico, porque ahora mi esposo me echará, porque no he dado a luz hijos para él. Ahora, oh Yahweh, el Elohim, oye mi súplica delante de ti, y mira mi aflicción, y dame hijos como a una de las sirvientas, para que yo no le cargue más con este reproche. Gracias. Entonces, Rachel oró al Todopoderoso que le quitara ese reproche que tenía, y el Todopoderoso oye su petición, ¿ya? Continuamos, verso 23. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, ¿ya? Entonces, Rachel queda embarazada y le nació un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi desgracia, ¿ya? Continuamos, verso 24. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame el gran yo soy, otro hijo, ¿ya? Entonces, acá la palabra José es la palabra 31:30. La palabra José es la palabra H31:30. Y en hebreo es Yosef, que significa añadir. Añadir, agregar, ¿ya? Entonces, ese es el nombre de José. Yosef, no es José, ¿ya? Para que usted sepa. Entonces le pone en su Biblia, arribita donde dice José, le pone Joseph, ¿ya? José no significa añadir. Joseph significa añadir o agregar. Entonces, ¿qué significa? Significa añadir, agregar, aumentar. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que muchos pastores o llamados teólogos, ¿ya? Siempre se van por el lado de que Raquel, al tener a Joseph, está pidiendo otro hijo, ¿ya? Eso, ella ya le había pedido un hijo al Todopoderoso. Entonces, ella lo que está diciendo, lo que está anunciando, es que a Joseph se le va a añadir un remanente de una multiplicidad de las naciones que serán añadidas al linaje de Israel, ¿ya? A esa cera que será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, será añadida una multitud por medio de Joseph, ¿ya? Acá no es que Raquel le esté pidiendo otro hijo, sino está pidiendo que
proféticamente a José se le añadan cosas, ¿ya? Y ya vemos en Egipto cuando él va ascendiendo, se le van añadiendo, cuando se le añaden, ya que sea el segundo al segundo al mando, o sea, funciones importantes y además de esta multitud de personas. Ya a eso se está refiriendo Raquel, que se le añada una multitud de pueblos. ¿Y para qué? Para heredar la tierra al final de los tiempos. Ya al final de los tiempos es donde se ve esta multitud añadida. Cuando Yeshua o Jesús, como lo conoce usted, viene por primera vez acá a la tierra al pueblo de Israel, ya ese es el periodo que tiene Israel para ellos. Ahora, pasado ese tiempo, el tiempo es para esta añadidura, a este agregado de naciones que aceptan esta fe como vivir de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso, ya como caminó Abraham, como caminó Yitzhak, como caminó Jacob, ya entonces nosotros aceptamos caminar como ellos, obedeciendo al Todopoderoso sus instrucciones, y seremos añadidos a este pueblo que va a heredar esa tierra, ¿ya? Entonces, en el libro de Jacer dice que Jacob tuvo a Joseph a los 91 años de edad, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos, nosotros sabemos que Jacob nació en el año 2108. Y si nosotros le sumamos los 91 años que dice que lo tuvo, entonces nos daría 2199. Este es el año de nacimiento de Joseph. Nacimiento de Joseph. ¿Por qué es importante? Porque estamos muy cerca del año 2200. ¿Y qué significa esto? Que hasta esta fecha, hasta el 2200, han transcurrido 44 jubileos. ¿Ya? 44 jubileos. ¿Y de cuánto dijimos que era? Nosotros estamos contando desde la creación hasta el fin de los 6000 años, cuando se acabe ese sexto día, ese último día de oportunidad, tienen que ser 120 jubileos. Ya nosotros ya lo vimos en los primeros capítulos de este estudio. Entonces, ya llevamos 44 jubileos hasta el nacimiento de José, ¿ya? Puede ser que haya nacido en el año 2200, puede ser que haya un error de 12 meses, de un año, en la cuenta que llevamos, ya eso puede pasar. Entonces, para que tome nota que entonces José nació en el año 2199. Dice que vivió 110 años. Entonces al 2199 usted le suma 110 años y sabemos entonces que la muerte de Joseph, acostumbrarse a Joseph, es el año 2310, ¿ya? Y Joseph vive en Egipto 93 años porque él se va a los 17 años a Egipto antes que su padre y que sus hermanos, ¿ya? Y él reinó 80 años en Mitzrayim, ¿ya? 88, infinito, ¿ya?
fin de esta creación. Él está representando ese reinado ya infinito, ya 8. El 8, si usted lo dibuja así, tiene el signo de infinito, y si nosotros terminamos el séptimo día como completo, empieza una nueva creación, el reino de la luz. ¿Ya? Entonces, algo importante es que Joseph, siendo el menor de los hijos, ya él tiene 2 hijos, ya estando en Misraim, tiene a Manasés y a Efraín. Él es el primer hijo en fallecer y él a menor edad. Él murió de 110 años. Ya los hermanos lo pasaron en edad y siendo el menor muere primero que ellos. Después, si me pueden leer el libro de los Jubileos, el capítulo 31, el 21 al 24, por favor. Jubileos 31, el 21 al 24. Jacer, perdón. El libro de Jacer, el capítulo 31, 21 al 24. Perdón. Un error técnico. Y el Elohim la oyó y abrió su matriz. Y Rachel fue preñada y dio a luz un hijo. Y ella dijo, Yahweh ha quitado mi reproche. Y ella llamó su nombre Joseph, diciendo, que Yahweh me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella dio a luz para él. En ese tiempo, la madre de Jacob, Ribca, envió su nodriza Débora, la hija de Uz, y 2 de los sirvientes de Yitzhak a Jacob. Y ellos vinieron a Jacob en Harán, y ellos dijeron a él, Ribca nos ha enviado a ti para que tú regreses a la casa de tu padre, en la tierra de Canaán. Y Jacob escuchó a ellos en esto que su madre había hablado. En ese tiempo, los otros 7 años que Jacob había servido habían completado, y fue al término de 14 años que Jacob había vivido en Harán, que Jacob dijo a Labán, dame mis esposas y despídeme, para que yo pueda ir a mi tierra, pues he aquí, mi madre envió por mí en la tierra de Canaán, que yo debía regresar a la casa de mi padre. Y Labán le dijo a Jacob, no así por favor, si yo he encontrado favor a tus ojos, no me dejes. Nómbrame tus jornales, y yo los daré, y permanecerá conmigo. Y permanece conmigo. Eso. Gracias. Entonces, nosotros, cuando nace Joseph, Ribca, la madre de Jacob, envía por él a Débora, su nodriza, y a 2 sirvientes de Yitzhak a buscar a Jacob, ¿ya? Entonces van a Harán y van a decirle a Jacob que debe regresar a la tierra de Canaán, a la casa de su padre y de su madre. Y Jacob escucha la voz de su madre, ¿ya? Entonces le invito a leer el libro de Génesis 27:45. Libro de Génesis 27, verso 45. Dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Ya acá podemos ver que después de lo que pasó con Jacob y con Esaú, la mamá de Jacob lo envía a Harán y Yitzhak lo envía a Harán. Y la madre le dice que ella lo enviará a buscar. Cuando
el enojo de Esaú ya se haya mitigado, ya se haya calmado, se haya apaciguado. Entonces vemos que Ribca está cumpliendo lo que dijo y envió a buscar a Jacob. Y Jacob ahora ya va a hablar con Labán para decirle que él iba a irse para la tierra de su padre y de su madre, porque ya habían transcurrido 14 años. Él había servido 7 años por Lea, ya, o sea, por Raquel, y le dieron a Lea a Labán, y después le sirve 7 años más por Rachel. Y recordar que Jacob llega a los 77 años. Y si nosotros a 77 le sumamos 14, nos da 91 años de servicio de Jacob a Labán, ¿ya? Entonces tiene a Raquel, tiene a Joseph, le da el nombre de Joseph, diciendo que Dios añada. Entonces Joseph después se le añaden posiciones importantes y se le funciones y posiciones importantes en Misraim, y que siempre él está demostrando una escala de valores muy alta, ya donde él estuvo. Continuamos, verso 25. Aconteció cuando Rachel hubo dado a luz a Joseph, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra, ¿ya? Entonces, nacido Joseph, va Jacob a hablar con Labán, le dice que le dé sus mujeres e hijos, y para irse con su padre, Yitzhak, a la tierra de Canaán, ¿ya? Entonces, de acuerdo con lo que le había dicho Débora, que había sido la persona que envió Ribca a buscar a Jacob, ¿ya? Para que volviera a su casa. Verso 26. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho, ¿ya? Entonces Jacob sirvió a Labán 7 años por Raquel, 7 años por Lea, o sea, 14 años. Y Labán sabe que Jacob ha sido íntegro, que él ha sido recto, que le ha servido fielmente ya a él. Íntegramente, ya un hombre recto ante los ojos del Todopoderoso. Por eso que el Todopoderoso lo bendecía, porque obedecía lo que él decía, no buscaba excusas e inventar nuevos dogmas para no obedecer lo que está escrito o dado por Dios en su instrucción. Verso 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que el gran yo soy me ha bendecido por tu causa. Ya, entonces aquí Labán le está diciendo que si ha encontrado favor en sus ojos, no lo deje y que se quede con él trabajando, porque él ha observado que Dios, que el Todopoderoso, que el Eterno, le ha bendecido por su causa. Entonces, acá dice que, en el verso dice que, y quédate, he experimentado que el gran yo soy me ha bendecido por tu causa. La palabra que se utiliza acá, experimentado, es la palabra 51:12. La palabra H51:12 es la palabra Nahash. ¿Ya? Quizás le suena, quizás no, ¿ya? Pero esta 51:72.
51-72. Nahash, ¿ya? Esta es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando el Nahash, o sea, cuando la serpiente le susurra a Eva, ¿ya? Ahí en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa Nahash? Significa sisear, significa susurrar un conjuro, pronosticar, adivinar, ¿ya? Aquí cuando, cuando fue en el jardín del Edén, cuando Hasatán, el serpiente le lanza un conjuro mágico, digamos, a los oídos de Java, la seduce, le habla bonito al oído y eso es el término Nahash, ¿ya? Entonces, y acá, cuando dice he experimentado, lo que él quiere decir es que adivinado, ¿cómo? ¿Cómo adivinado? Por consulta a los espíritus, o sea, a los demonios, ¿ya? A los demonios, ya que Labán era un brujo. Él era una persona idólatra que tenía imágenes y usaba otros medios de adivinación y de pronosticación. Entonces, lo que quiere decir es que por adivinación ha sabido que el Todopoderoso le ha prosperado, le ha bendecido. Esposa, si me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 31, el verso 41 al 43, por favor. Y esta es la forma de las imágenes, tomando un hombre que es el primogénito y matarlo y quitar el pelo de su cabeza, y tomando sal, salar su cabeza y ungirla con aceite. Entonces tomar una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre sobre ella y poner la tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla debajo de su lengua y la ponían en la casa y le encendían luces y se inclinaban a ella. Y en el momento en que se inclinaban a ella, hablaba a ellos en todas las formas que ellos le pregunten, por el poder del nombre que está escrito en ella. Y algunos las hacen en la figura de hombres, de oro y de plata, y van a ellos en tiempos conocidos para ellos, y las figuras reciben la influencia de las estrellas y les dicen cosas futuras, y de esta forma eran las imágenes cuales Rachel robó de su padre. Gracias. Entonces, acá nos está describiendo la forma de estas imágenes que utilizaba Labán, ya para hacer sus cosas de oscuridad, ya. Por favor, no lo vayan a hacer en casa estas cosas, ya. Lo que se hacía, se tomaba la cabeza de un hombre primogénito, era decapitado, se le cortaba el cabello, se salaba y se ungía con miel. Se hacían unas tablillas de cobre u oro, se les ponía debajo de la lengua, la ingresaban a la casa, se le encendían luces, ya digamos fuego, velas, y se le ponían las tablillas debajo de la lengua y se le consultaba. Se le inclinaban delante de ella, la adoraban y le hacían consultas y ella le respondía de acuerdo a sus preguntas. Ellas recibían la influencia de las estrellas. ¿De qué estrellas? De todos estos ángeles caídos que bajaron en un momento, que tuvieron hijos, ya que son todos los espíritus que quedaron cuando fue el diluvio universal, todos estos semidioses, todos estos gigantes que murieron. Los ángeles que se rebelaron fueron encadenados y están bajo tierra. Ellos tuvieron hijos, ya los semidioses, estos gigantes, y ellos son los espíritus que quedaron después del diluvio, porque esos seres, al no ser ni espirituales ni carnales, no tienen dónde esperar el juicio. Entonces quedan aquí en el ambiente, dentro de esta bóveda, dentro de este plano, dentro de este arco visible, ya que se llama tierra, prueba de la fidelidad, donde están e influyen en las personas, y es de donde viene el conocimiento que muchos adquieren, ¿ya? Y
algo así como el Internet, que es algo que no se comprende muy bien cómo se obtiene, de dónde, cómo, por qué, de dónde sale. Entonces es un conocimiento que tiene que ver con algún sacrificio de cosas. Entonces tienen de las estrellas las respuestas de estos demonios y tienen tiempos determinados. Ya sabemos que muchas veces la luna tiene que ver con algunos rituales, algunos meses del año, algunos, no sé, como se celebra la Navidad, cuando se celebra ese 25 de diciembre, cuando el sol está en el hemisferio norte, va a empezar a crecer, a nacer, ya ahí se celebran rituales a esos dioses. Ya a usted le dice que el nacimiento de Jesús, pero eso no es así, ya. Entonces lo mismo acá, tenían un tiempo específico, ya puede ser el conejo de Pascua en esa fecha, el Día de los Muertos, ya hay varias fechas que pueden ser tentativas de estos rituales demoníacos que hacían en la tierra de Harán, que vienen desde Babilonia, desde Caldea, ya, porque ellos eran caldeos de Babilonia y se trasladan a Harán. ¿Ya? Entonces eso es lo que se hacía con estas imágenes, y son las imágenes que Rachel toma, estas tablillas que se hacían con forma de hombres y se le ponía el nombre. Ya no les voy a contar qué nombre es el que se le ponía, pero le ponían un nombre y de acuerdo a ese nombre es como se hacía el ritual, ¿ya? Pero además tenía otras imágenes, porque después cuando Raquel se la roba, él va a otras imágenes para consultar dónde estaba Jacob, ¿ya? Entonces, verso 28. Y dice, continuamos, estamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 30, en el verso 28. Y dice, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Entonces, lo que le quiere decir, nombra los jornales y yo te lo pagaré. Verso 29. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. ¿Ya? Entonces, Jacob responde, tú sabes cómo te he servido y cómo tu ganado ha prosperado en mi mano. ¿Ya? Porque Jacob lo cuidaba, el ganado estaba muy bien, hermoso, bien cuidado. Y verso 30. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y el gran yo soy te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Entonces, lo poco, le dice Jacob, lo poco que tenías cuando yo llegué, el Todopoderoso, te lo ha expandido sustancialmente, ya te lo ha aumentado. Y el Todopoderoso te ha bendecido. Y le dice, ¿y ahora cuándo trabajaré por mi propia casa? ¿Ya? Sabemos que Jacob tiene que él empezar, lo habían venido a buscar, entonces él ya se empieza a preocupar que tiene que desligarse de Labán. Verso 31. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Entonces Jacob le dice, si aceptas esto, yo me quedaré a apacentar tu ganado. Verso 32. Le dice Jacob, verso 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y este será mi salario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a quitar del ganado todo cordero salpicado, o sea, que tenga
pequeñas manchas, y manchados que tenga manchas más grandes, ¿ya? Y todo cordero que sea marrón rojizo, y de los animales caprinos, o sea, de las cabras, que tenga manchas blancas en sus patas y que sean manchados y salpicados, ¿ya? Y entonces a Labán, entonces, ¿qué le quedaría? Le quedarían todos los animales que son de color liso, ¿ya? Ese sería ya lo de Labán, sin manchas, o sea, que sean de un solo tono. Ahora de estos animales, ya que son de color normal, que va a tener que apacentar Jacob, que son los de Labán, el remanente que le quedaría a su cargo, los que naciesen con manchas, o salpicados, o rayados, o que tuvieran manchas en las patas, y los de color normal ya serían de Labán, ¿ya? Entonces, todo lo que saldría manchado, pintado, salpicado, rayado sería de Jacob, y los de colores lisos de Labán. Y bueno, más adelante vamos a ver que esto que está haciendo Jacob no es algo que a él se le haya ocurrido. Esto es una revelación dada por el Todopoderoso mediante un sueño, ¿ya? Entonces, este pacto que estaba proponiendo Jacob para Labán era sumamente beneficioso, favorable para él, ¿ya? Entonces, ¿qué quería hacer Jacob? A través de esto, Jacob quería demostrarle a Labán que las riquezas, ¿ya? Que la riqueza, que el adquirir esto no depende de un hombre, sino depende del Todopoderoso, porque él sabe a quién le da y a quién le quita, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo súper claro, ¿ya? La prosperidad o la riqueza no depende de un hombre, depende del Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que ponerlo siempre primero que todo al Eterno, ¿ya? Nosotros tenemos que siempre, tiene que estar por sobre todo, porque de Él depende nuestra vida, las riquezas de este mundo, todo lo que sucede. Nada es casualidad. Todo está bajo su control. Continuamos. Verso 33. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuese pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto, ¿ya? Entonces, mi honestidad hablará por mí, le dice Jacob, cuando mañana vengas a inspeccionar los ganados, ¿ya? Entonces, cuando venga a inspeccionar cómo estaba el salario de Jacob, todo lo que no se pillara, que fuera, si Jacob tomara algo que no fuera salpicado ni manchado, sería tomado como hurto, ¿ya? Entonces, sería considerado como robo si estuviese en poder de Jacob, si tenía algún animal de color liso. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Jacob lo que hizo es apartar de nuevo los animales que eran de manchados, salpicados, listados, se los dio a sus hijos, ¿ya? Para que los apacentaran, mientras que él alimentaba y cuidaba los animales de Labán. Verso 34. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Entonces dijo Labán: como tú lo has dicho, así será. Estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo de este convenio. Verso 35. Y Labán
apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. ¿Ya? Entonces se separan las salpicadas, las de colores lisos, y Labán le entrega las de colores lisos a sus hijos. ¿Ya? Verso 36. Continuamos, verso 36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces Labán y Jacob se separan a una distancia de 3 días. Esta distancia de 3 días es aproximadamente 31 kilómetros de distancia. Entonces, mientras Jacob apacentaba los ganados remanentes de Labán, entonces todos los animales ya está cuidando estos remanentes de Labán. Y todos los animales que nazcan manchados, salpicados, listados, van a ser de su posesión, ¿ya? Y todos los que nazcan de colores normales van a ser de Labán. Entonces la posibilidad de que Jacob robara algo o hubiera algún hurto sería la mínima, porque se daría cuenta al tiro Labán si pasara esto. Pero nosotros hemos visto que Jacob es una persona íntegra que va en contra de romper los mandamientos del Todopoderoso, ¿ya? Verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Entonces, aquí Jacob está aplicando unas técnicas especiales para la reproducción con características genéticas especiales, ¿ya? Nosotros vimos que esto, lo que está haciendo Jacob, no es algo que se le haya ocurrido, ¿ya? Esto fue mostrado en sueños por el ángel del Todopoderoso. Entonces lo que hacía Jacob, tenía una vara, estas varas de álamo, de castaño, de avellano. Entonces lo que él hacía mondaduras en las varas. ¿Qué hacía? Había una vara y lo que él hacía le iba sacando acá y esto quedaba blanco. Cada cierta distancia le iba sacando a las ramas. ¿Y qué simulaba con esto? Simulaba las ovejas manchadas, salpicadas. ¿Ya? Esa era la idea de mondar estas varas. Entonces, ¿qué quería hacer con esto Jacob? Quería contrarrestar las maniobras de Labán, que estaba haciendo en silencio para perjudicar a Jacob, ¿ya? Labán no era una persona que se caracterizaba por ser buena persona, al contrario, era una persona que le hacía daño a los demás. Ya nosotros lo vimos en el capítulo anterior de este, ¿ya? Entonces, verso 38, continuamos. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, cuando venían a beber, les daba el celo y
y copulaban ahí delante de las varas. Verso 39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces, Jacob pone estas varas en los abrevaderos, las varas se reflejaban en el agua, demostrando estas manchas, estas salpicaduras, ¿ya? Entonces iban a beber y los animales concebían y parían delante de las varas y nacían crías manchadas, salpicadas, con anillos blancos en las patas y manchadas, como las figuras que se veían en estas ramas, ¿ya? Entonces, eso es lo que estaba haciendo Jacob. Verso 40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, no lo ponía con las ovejas de Labán. Entonces Jacob empezó a dividir las ovejas que eran de Labán y las ovejas que eran de él para él. Y armó el hato de Labán y el hato de Jacob. Entonces el ganado de Labán lo ponía detrás del ganado de él, o sea, las ovejas de Jacob delante de las ovejas de Labán. ¿Para qué? Para cuando las ovejas vieran las ovejas de Jacob, que eran manchadas, salpicadas, listadas, entonces tuvieran crías con esas características, ¿ya? Esa era otra forma de que estas ovejas tuvieran igual crías con esas características, ¿ya? Entonces, así entonces le nacían crías con los colores que el ángel le había revelado a Jacob. Verso 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Entonces, cuando era el tiempo de aparearse de los animales más fuertes, ponía las varas descortezadas para estimularlas, ¿ya? De modo que tuvieran crías salpicadas, manchadas y que fueran crías de los animales más fuertes, ¿ya? Y que nacieran conforme a la imagen de las varas. Verso 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Entonces, cuando llegaba el tiempo de aparearse de las ovejas más débiles, no ponía las varas, ¿ya? Porque estas iban a ser para Labán y las más fuertes para Jacob. Entonces, los animales que se apareaban tenían un celo tardío, eran las ovejas o los animales, o los corderos, o las cabras que eran de celo tardío, tenían periodos de celos más distantes, y las más fuertes tenían periodos de celos más cortos. Ya con eso se podía identificar. Verso 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Esposa, por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 31, el verso 26 al 34, por favor. Y Jacob dijo a él: esto es lo que me darás por jornales. Yo
pasaré todo tu rebaño, y yo tomaré de ellos todas las que son pintas y manchadas, y aquellas que sean marrón entre las ovejas y entre los carneros, y si tú haces esto para mí, yo regresaré a alimentar tu rebaño y a cuidarlos como al principio. Y Labán así lo hizo, y Labán removió de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo dio a él. Y Jacob puso todo lo que había removido del rebaño de Labán y lo puso en manos de sus hijos. Y Jacob estaba alimentando el resto del rebaño de Labán. Y cuando los sirvientes de Yitzhak, cuales él había enviado a Jacob, vieron que Jacob no regresaría, entonces con ellos a la tierra de Canaán, a su padre, entonces ellos salieron de él. Y ellos regresaron a casa a la tierra de Canaán. Y Débora permaneció con Jacob en Harán. Y ella no regresó con los sirvientes de Jacob a la tierra de Canaán, y Débora residió con las esposas de Jacob e hijos de Harán, e hijos en Harán. Y Jacob sirvió a Labán por 6 años más, y cuando las ovejas parían, Jacob removía de entre ellas las que eran pintadas y manchadas, como él había acordado con Labán. Y Jacob hizo así en el lugar que Labán por 6 años, y el hombre aumentó abundantemente. Y él tenía ganado y sirvientes y sirvientas, camellos y asnos. Y Jacob tenía 200 manadas de reses, y sus reses eran de tamaño grande y de hermosa apariencia, y eran muy productivas, y todas las familias de los hijos de los hombres deseaban obtener algunos del ganado de Jacob, porque eran prósperos en extremo. Y muchos de los hijos de los hombres vinieron a procurar algo del rebaño de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un sirviente, o una sirvienta, o un asno, o un camello, y lo que Jacob deseaba de ellos le daban. Y Jacob obtuvo riquezas y honor y posesiones por medio de las transacciones con los hijos de los hombres, y los hijos de Labán lo envidiaban por su honor. Gracias. Bueno, entonces vemos que Jacob aumentó abundantemente. Ya él se hizo de gran cantidad de ganado, y todas las familias de la tierra deseaban tener una de estas ovejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran hermosas, eran productivas, y todos los deseaban y eran grandes. Entonces, ¿qué hacía? Iban donde Jacob, le decían si le cambiaba una oveja por un ciervo, por una cierva, por un camello, o por un asno, ¿ya? O por oro, por plata. Ahí hacían sus transacciones. Entonces, Jacob de esta forma obtuvo muchas riquezas y honor. Entonces acá es donde los hijos de Labán, que recordar que habían nacido en el año 81 de Jacob, y ya estamos en el año 91 de... No, estamos en el año 91 de Jacob. Ya tienen como 10 años estos niños. Ya están hablando de que Jacob le ha robado a su padre. ¿Por qué? Porque le tienen envidia, porque Jacob es un hombre con honor. ¿Ya? Otra más cosita que nos dice que bueno, al ver los sirvientes que había enviado Ribca junto a Débora, ellos se retiran porque vieron que Jacob no se iba a ir, y Débora se queda entonces en la tierra, no regresa, se queda en la tierra de Harán viviendo con Jacob, ya con sus esposas y sus hijos, ya, y Jacob sirve a Labán por 6 años más. Entonces Débora se queda, y en Génesis capítulo 35 se nombra la muerte de Débora. Por eso
es importante saber que Débora llegó a Harán a buscar y se quedó acá, porque ella fallece, porque si vemos el relato del capítulo 35, hace mención de Débora, siendo que no aparece en ninguna parte anterior del relato, solamente cuando es dada a Ribca, ya cuando fue a buscarla Eliezer. Entonces, eso es. Entonces, Jacob se queda trabajando, sirviendo por 6 años más a Labán. Y en el próximo capítulo veremos el desenlace de esta historia. Ya, hasta acá hemos llegado con este capítulo. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y si Él lo permite, nos escuchamos el próximo Shabbat. Gracias por ver los videos.